Floreciendo Memorias, Sentidos para la Paz. Una producción de la Corporación Dimensión Génesis y el colectivo de jóvenes rurales y urbanos del municipio de La Ceja. Proyecto Jóvenes Líderes de Paz y Reconciliación en Colombia. Un enfoque transformador. Con el apoyo de UNITAR, el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Floreciendo Humanidad. Amelia, una mujer campesina, luchadora, fuerte y resistente, con mucha ternura en su mirada, que se fue construyendo a sí misma desde las experiencias vividas, con un corazón capaz de compartir siempre lo que es y lo que tiene, pues su deseo permanente es construir amistades a su paso y dejar huellas bonitas en su territorio y en las personas que tienen la fortuna de conocerla. Ella misma lo reconoce y lo dice. Me gusta mucho dialogar con la gente, ser cariñosa con la gente, y yo encuentro también mucho cariño en la gente, que me siento muy orgullosa. Son huellas imborrables las que ha dejado en la vida. Nació abajo en el Guadual, así lo llamaban, en Abejorral, Antioquia. Y desde ese entonces viven en ese territorio. Su casa, que es una herencia familiar, es colorida, acogedora, llena de muchas flores, y en sus paredes están plasmadas las memorias del amor de su familia, y también de la guerra. Vive junto a su hija, que ha sido su compañera de vida, su yerna y sus nietos. Ellas siempre han estado juntos, entretejiendo experiencias y sueños. Recuerda su niñez entre las labores del cuidado, trabajo doméstico, llevar el almuerzo a su papá, el trabajo del cultivo de café y el cuidado de los animales. Desde los 7 años, Amelia ya ocupaba la mayor parte de su tiempo en todas estas labores, lo que casi no le dejaba espacio para la escuela, para el juego y el encuentro con sus amigas. Solo pudo lograr estudiar hasta segundo de primaria y agradece mucho a su maestra, que le enseñó por lo menos a leer y a escribir. Por eso recuerda con mucha alegría los espacios en los que asistía a la escuela y cuando podía jugar con sus amigas a las muñecas. No todos sus recuerdos son felices. Sus vivencias de la violencia iniciaron en su propia casa, dejando huellas imborrables en su corazón y en su cuerpo. Los momentos de mi infancia que recuerdo con tristeza son las pelas que nos daba mi papá, porque una vez llegó una hermana mía, yo estaba revolviendo la masa, mi papá no se había ido a trabajar todavía y me pusieron a moler la masa para las arepas. Entonces yo me puse a moler y llegó una hermana mía y me cogió y me aló, y yo, vea esta, y yo llegué y me fui detrás de ella y la estrujé también, pero jugando. Oiga, y llega mi papá con una cubierta llena de ramales y con una correa, vea esta. Oiga, yo me fui para la escuela chorreando sangre y en la escuela se burlaban de mí. Muy buena que el papá le pegó, muy buena. Y yo ese día la pasé más aburrida, me daba mucha rabia, me quedaba callada, pero por no llorar. Yo me dolía mucho esa burla. Mi papá nos daba muy duro y mucho más a los mayores, como le digo. Nos causaba mucha tristeza. Mi mamá no le decía nada, que porque así era como nos tenía que educar. Y sí, como nos tenía que levantar. Eso lo marcó a uno muy horrible. Otra cosa que me daba mucha tristeza era porque mi papá le pegaba mucho a mi mamá. Y así fue creciendo entre las múltiples violencias al interior de su hogar, pero al mismo tiempo fortaleciendo el vínculo con su mamá, que entre las ollas y los alimentos en la cocina hablaban de sus dolores, remendaban juntas sus almas y se acompañaban. Mi mamá era de las que se enojaba con mi papá y mi papá se acostaba a dormir. Entonces mi mamá se iba para la cocina, hacía un tendido y allá me sentaba yo hasta que me daba sueño y me acostaba ahí con mi mamá. Yo no dejaba a mi mamá sola, yo me acostaba con ella. Yo siempre la acompañaba y ya cuando aprendí a remendar la ropa, le ayudaba. Hablábamos sobre lo que mi papá le hacía a ella y yo le decía que mi papá era muy grosero, que porque le pegaba mucho, y ella me decía, ay mija, pues qué más vamos a hacer, tu papá es muy grosero y a ver pues, uno no se puede decir nada y tampoco se puede ir. Me contó que una vez dizque salió con los niños, los 2 mayores, y entonces una cuñada de ella y mi papá le quitaron los niños. Entonces mi mamá decía, yo sin mis hijos no me voy. Así fue como aprendió a cuestionar la violencia contra las mujeres y a acompañar a otras que lo necesitaban.
El tiempo continuó su camino y Amelia, ya adulta, con su hija pequeña, ingresó a la Asociación de Mujeres Campesinas Palmas Unidas en el área rural del municipio de La Ceja, donde aprendió de sus derechos como mujer, del fortalecimiento de la producción agroecológica, el cuidado del ambiente, el desarrollo de iniciativas económicas para mejorar sus condiciones de vida y la construcción de propuestas de paz en sus territorios, cuerpo, casa, vereda, municipio y país. Así, con voz propia y empoderada, empezó a participar en otras instancias como delegada del presidente de la Junta de Acción Comunal y como conciliadora en su vereda. Desempeñando esos roles, siempre ha buscado el bien común y el bienestar para todas y todos en su territorio. Uno de los territorios más golpeados por el conflicto armado en Colombia ha sido precisamente el territorio rural, donde habitan las y los campesinos, en la vereda Piedras, y en otras del municipio también empezaron a desentarse con mucha fuerza las autodefensas. La primera vez que fueron, esa primera vez que fueron, yo casi me orino del miedo. Llegaron a las 8 de la noche y yo estaba haciendo la novena a María Auxiliadora cuando tocaron la puerta. Entonces yo prendí el bombillo del corredor. Cuando vi, no fueron sino 8 y yo vi miles y miles. Yo vi un montón de gente, oiga, y yo era temblando y con ese miedo. Mi hija estaba en la otra pieza, oiga, usted no se imagina, y yo era con ese miedo tan horrible cuando va diciendo uno: ¿usted tiene miedo, señora? ¿Cierto? Y yo: no, yo no tengo miedo. No, pues, ¿miedo de qué? Pero yo era con ese miedo. Y que si nos iba a dar posada, que si nos va a dejar quedar aquí. Y yo: ay, Dios mío bendito. Sí, prácticamente vivíamos, sino mi hija y yo solas, que estaba de 12 años, una adolescente. Ay, hijo de madre. Bueno, dije yo, en fin, pues, ¿qué vamos a hacer? Dentren. Entonces yo con ese miedo que nos iban a matar. Entonces entraron, se acomodaron por allá. Cuando a mí me dio mucho miedo, porque uno se acostó en la cocina y estaba todo cojito, era cojito. Cuando yo me levanté muy temprano al otro día, ay, que mi hija y yo, ¿qué hacemos? Hay que ir al baño, y que el baño es afuera. Nos agarramos juntas, nos fuimos juntas al baño, salimos del baño juntas. Entonces ya se habían levantado, y como que ahí sí mismo me dieron tinto. Y yo no veía al muchacho que se había acostado en la cocina. Yo no lo veía. Y yo: ay, lo mataron. Fijo que esta gente lo mató. Y el muchacho no llegaba. Yo decía: Dios mío, mataron al muchacho. Cuando vino a aparecer por la noche, ay, yo di gracias a Dios, porque él era solito en la cocina, aparte de los otros. Tenía una herida de bala, por ahí por la ingle, me parece. En otra ocasión eran hombres que llegaron con una muchacha disque guerrillera. Se llamaba Nancy. A la pelada la mataron arriba en Colmenas, que ella no hacía sino preguntar por la mamá y el papá, que no. La razón que daban ellos era que estaba bien, y mentiras. Ya los habían matado, a toda la familia la habían matado. Era como de San Carlos, me parece, o del Urabá. Bueno, en fin, eran de por allá. Y allá la última que faltaba era ella. Y la mataron. Ella era lo más de bonita. De esta manera, su casa se convirtió en un lugar al que llegaban constantemente. Su vida se fue llenando de miedo y zozobra. Recuerda que la mantis religiosa siempre le avisaba cuando los actores armados iban a ir. Llegaba al día siguiente a su casa y ella, al verla, ya sabía, pues al otro día llegaban los paramilitares. Entre tantas veces que llegaron a su casa, no solo el temor aparecía, sino también el estigma, pues en su comunidad las empezaron a señalar. Porque era mi casa, y en otra casita de ahí enseguida, era donde más iban. Yo creo que nos dejaron disque las paracas, que porque les lambiamos mucho. Y no era que les lambiéramos, sino que ellos iban para allá, nos señalaban que las paracas, que porque nos manteníamos con los paracos, y en fin. ¿Y qué íbamos a hacer si no nos los podíamos echar? Eso fue muy duro. Pero no les prestamos mucha atención a lo que nos decían, porque es que a nosotras no estábamos haciendo cosas malas y a nosotras nos tocó, como le podría haber tocado a otras familias. Amelia y su hija fueron testigos de los efectos de la guerra tanto para ellos, los guerreros, como para las personas de la comunidad. Unos y otros, todos al final campesinos, pero divididos por los fusiles y una guerra absurda. Ella no pudo contener su fuerza, sus preguntas y el deseo de que tanta muerte cesara y ver su territorio florecer.
Yo sé que la comunidad de Piedras me quiere mucho, porque yo mientras estuve en la JAC, yo trabajé por la comunidad y yo vi por los más necesitados. Por ejemplo, las ayudas en los arreglos de la casa y también que les hicieran casita. Si yo pudiera hablar con el alcalde, yo sí le diría: entonces, ¿el campo qué? ¿En dónde queda el campo? Sí, por el campo comen todas las personas. Necesitamos es que nos den derechos como campesinos que somos. Otro día, ellos más que todo hablaban de cómo torturaban a la gente por ahí. Entonces un hermano mío me regañó una vez, porque yo le dije: muchachos, es que ustedes sí son, porque tienen que matar a la gente. Entonces me regañó: ¿usted por qué les habla así? Tiene muchas ganas de que la maten. Y yo: pues si me matan es por una cosa justa. Pues ¿cómo así? Uno defiende lo que es. Pues ¿cómo van a matar a otra gente? Y ellos se reían. Oigan a la doñita lo que dice. Oigan a la doñita. Las afecciones a la comunidad fueron muy horribles, porque en San José fue mucha la matazón que hicieron, en La Unión también, en Colmenas ni que se diga, eso mataban mucha gente. Yo los regañaba, pero eso no les valía. Usted sabe que la palabra de uno no va. Una vez llegaron ahí y yo oí un disparo, hasta fueron disque por una pala. Yo: ¿ustedes pa' qué pala? No, es para enterrar un perro, que ese hijo de tantas nos hizo dar rabia y lo matamos. Cuando oí pues unos disparos en la noche. Era que habían matado a uno ahí en el patio de la otra casa. Es que esa finca era que es que un cementerio, que porque allá los mataban a punta de cuchillo, que los llevaban, los torturaban y ahí en el segundo piso de la casa los mataban y los enterraban por ahí en esa finca. Esa finca primera era de un señor que ya se había muerto. A él no le tocó nada de eso, sino a la señora. Entonces ya la señora, lo que se dio cuenta de tanta cosa, vendió la finquita por cualquier cosa la vendió. Y era lo más de querida la señora, ella no volvió por allá. En medio de este conflicto, una vereda golpeada y unos actores armados sembrando muerte en su territorio. Ella, la mujer del corazón fuerte y amoroso, fue capaz de ver la humanidad que se escondía en ellos y sin pensarlo trató de cuestionarles y también les brindó alimento y mucho cuidado. Otro día nos tocó amanecer acá en La Ceja y nos tocó irnos por la mañana. Yo sé que estábamos haciendo nosotros aquí en La Ceja. Mi hija y yo nos tocó irnos por la mañana. Nos fuimos como a las 7 de la mañana. Vea, eso estaba en la casa, lleno, que amanecieron todos en el corredor. Que porque nosotros no estábamos, que no tenían el permiso. Y entonces ahí arribita había como un arado, un sembrado, y eso tenía cerca. Y dijo: vea, esa cerca anoche nos pegó unas picadas, pero que no la dañaron, no la reventaron ni nada, y que llegaron que bien mojados, y que para acostarse en ese corredor, y que ese día me dio un pesar de ellos. Yo: qué pecado, porque son seres humanos. Un día llegó uno de ellos muy aporreado, llegó solo, y me dijo que si le daba dormida, y yo: tranquilos, en esa pieza se puede quedar. Y llegué yo y le hice un baño de pronto alivio, vea, para que se bañe, y le dejen de doler las magulladuras. Y después me contaron que ese muchacho había dicho que yo le había recibido como si hubiera sido la mamá, que ni la mamá de él lo había recibido como yo lo había recibido. Yo solamente le di el almuercito y le di agua para que se bañara, porque iba muy aporreado y ya se fue para la casa grande, para donde ellos se mantenían, y ya no volvió. Después de años en medio del conflicto, este grupo armado un día ya no regresó más a su finca. Sintió mucho descanso y la esperanza de poder reconstruir la energía de su casa, de su tierrita, llenarla nuevamente de cultivos y muchas, pero muchas flores, que se llenara de vida. Y no volvió. La mantis religiosa no volvió. Se fueron los paracos y la mantis no volvió. En su territorio, el silencio era profundo y pesado. La memoria de lo que pasó está presente, pero escondida en los recuerdos de las personas que habitaron la vereda. Nunca se habló de ello, nunca tuvieron la posibilidad de acompañarse a sanar, nunca. Hasta este momento, desde el proyecto Perspectivas de Paz, se dio la posibilidad que de manera colectiva se fueran entretejiendo algunas historias. Hoy Amelia sigue fortaleciendo su misión en la vida, ver la humanidad en las y los otros, con mucha empatía, apoyar y ayudar a quienes lo necesitan. Ese se convirtió en su sueño de vida y en su aporte para la construcción de la paz. Desde que esté en mis manos, serviré a la gente, al más necesitado, ayudaré al que más lo necesite. Y también sueña con algún día conocer el mar.